Hola, en este vídeo vamos a ver cómo instalar un componente para la gestión de directorios en nuestro sitio web. Nos referimos a directorios de servicios que son habituales de portales, de grandes portales, por ejemplo Yahoo, que seguramente será uno de los que más pueden venirnos en mente. Este tipo de directorios que suelen utilizar indizados por orden alfabético y que nos muestran acceso a servicios pues de coches, de compras, de boletines, de deportes, de noticias, etcétera, etcétera, que aquí está mostrado de una forma genérica, pero que nosotros podemos generar directorios de servicios específicos. Por ejemplo, si queremos mostrar en nuestro sitio web pues un directorio de restaurantes de nuestra ciudad, o de cines de la ciudad, o de publicidad de distintos sectores, y que queramos que estén incorporados en nuestro sitio web, en ese directorio, bien gratuitamente o bien pagando, puesto que es una extensión que permite la gestión temporaria de avisos de determinados establecimientos o locales o lo que corresponda, que mediante pagos acordados, micropagos. Bueno, pues para ello vamos a utilizar una extensión que está disponible en el Joomla Extension Directory, llamada SobiPro, que ya viene desde la rama 1.0 y seguramente será donde más se dio a conocer, y que bueno, en Joomla 1.5 ha pasado de ser Sobi a Sobi 2 y actualmente Sobi Pro, que es quizá el componente más avanzado que tiene este desarrollador. Vemos que está disponible para Joomla 1.7, lo cual lo hace interesante, y bueno, entendemos que es la consecución en cuanto a migración que deben de llevar todas estas extensiones. Vamos a descargarlo. Para ello tenemos aquí el botón de descarga, que nos lleva a la página del autor, y aquí en el menú izquierdo tenemos unas categorías para descargar. Tenemos inicialmente el componente, tenemos actualización si venimos de versiones anteriores, o una instalación limpia sin datos de ejemplo. Nosotros queremos una instalación con datos de ejemplo, sobre todo para ver una demo de cómo queda un directorio una vez instalado en nuestro sitio web, que nos pueda servir de referencia para crear nuestro propio directorio, y una vez que ya lo tengamos creado, bueno, pues podemos eliminar este directorio que nos genera él de prueba. Entramos en este componente en la versión completa. Vemos que es un archivo único que nos va a descargar, que ya incluye todo lo necesario para poder trabajar con la extensión. Está en extensión targz, TGZ en este caso, que no nos debe de preocupar porque es instalable en cualquier tipo de servidor. Descargamos el archivo en cuestión tras la aceptación de la licencia y lo guardamos en nuestro PC. Y otra cosa importante que tenemos que descargar es el archivo correspondiente al idioma que vamos a utilizar en nuestro sitio web. Para ello vamos otra vez aquí a las categorías de descarga, nos vamos a idiomas y vamos a localizar el idioma español, que es el que nos interesa para esta instalación. Vemos otros idiomas disponibles y vamos a descargar el idioma español, que es el que queremos. Procedemos a descargarlo, previa aceptación de la licencia, y lo guardamos en nuestro equipo. Hecho esto, nos vamos al backend y procedemos a instalarlo. Siempre, antes de instalar cualquier extensión, plugin o módulo que no hayamos probado, o sea la primera vez que vamos a probar y no conocemos qué reacciones puede tener en nuestro sitio web, sobre todo si este está en producción, es realizar una copia de seguridad con Akiba Backup. Son apenas 2 minutos lo que suele llevarnos el realizar este tipo de copias de seguridad, y nos garantiza el poder volver a un punto anterior de restauración en caso de tener algún problema durante la instalación o tras la instalación del componente. Realizada dicha copia de seguridad con Akiba Backup,
podemos entonces proceder a instalar el componente de Sobi Pro desde extensiones instalar, desinstalar. Seleccionamos el archivo descargado, abrimos, subimos e instalamos. Una vez que se instala el componente, él directamente nos va a saltar a una pantalla de verificación, que es esta de aquí. Vemos que nos aparece la pantalla de verificación en inglés, está chequeando una serie de procesos y nos saca un aviso. Mi recomendación es la siguiente: aceptamos el aviso, no hacemos el chequeo y lo que nos vamos a hacer es directamente ir a siguiente. Vamos a olvidar por un momento lo que nos dice aquí, sobre todo si está en inglés y no somos capaces de entenderlo, y vamos a proceder primero a instalar el archivo de idioma. Para ello vamos otra vez a extensiones, instalar, desinstalar, seleccionamos el archivo del idioma que previamente hemos descargado, lo subimos e instalamos. Hecho esto, volvemos al componente, ya lo vemos todo en español, y vamos a configuración global. Y ahora sí vamos a hacer el check-in y revisar los detalles. Vamos aquí a configuración, a comprobación del sistema. Y él nos vuelve a hacer un repaso somero de los distintos de las distintas funcionalidades. Nos avisa, ya el aviso sale en español, con lo cual es entendible. Y revisamos lo que está en rojo y nos dice aquí, por ejemplo, nombre y versión del servidor web. No se puede determinar la versión de Apache, bla, bla, bla. Esto va a ir en función, obviamente, de cómo lo tenga establecido el administrador del servidor. Hay administradores que esconden las versiones de Apache, lógicamente, pues para evitar que los servidores puedan ser hackeados si estos tienen una versión conocida que sea vulnerable. Bueno, no pasa nada, es solo un aviso, sin importancia en este caso. Nos hace un aviso aquí a TidyHTML, que tampoco nos debe de preocupar, y a comandos del sistema, que tampoco inicialmente nos afecta para el funcionamiento. El resto vemos que las banderas están todas en verde y que lo que más nos importa está funcional para poder utilizar la extensión, con lo cual podemos dar a siguiente y esto ya nos regresará al panel de administración de Sobi Pro para poder empezar a trabajar. A partir de aquí vendría el proceso de creación de categorías y dentro de las categorías de las correspondientes entradas. Pero lo que nosotros vamos a hacer en este primer vídeo, en el que solo queremos ver lo que es instalación y configuración básica, vamos a ver un repaso a las configuraciones que tiene el componente y posteriormente vamos a crear dos entradas en el menú de nuestra página, aquí, para ver las demos que incluye por defecto el componente y saber lo que podemos llegar a realizar nosotros con el componente y que veremos en posteriores vídeos. Para ello, desde configuraciones del sistema, empezamos revisando la configuración global. En configuración global tenemos la pestaña general, opciones de pago y varios. Tenemos el modo multilingüe, si lo queremos habilitado o deshabilitado. Si trabajamos con varios idiomas, lo propio es tenerlo habilitado. Caché. Yo recomiendo trabajar con la caché de Joomla. En todo caso, ya cada uno decide cómo ve que el componente trabaja más rápido. Contra más entradas tenemos, pues ya vamos deduciendo si necesitamos habilitar las cachés de objeto o de JavaScript y hojas de estilo para que no retardar la carga de la página cuando tenga muchos elementos a mostrar. HTML permitido, etiquetas que se admiten, ya lo estamos viendo aquí, romper línea, párrafo,
Li, que es para lo que es crear ítems separados y ajustados a niveles y subniveles. Tenemos aquí imágenes, tipos de tamaños de tipografías, etcétera, etcétera. Bueno, las etiquetas clásicas de HTML, aquí podemos ver las que están admitidas y los atributos. Permitir salida en bruto, no. Mostrar errores en este caso no. Cada uno ya va a ir viendo lo que le interesa. Aquí tenemos los tipos de errores que podemos ver. A lo mejor al principio queremos activar errores, pues para ver qué tipo de errores tenemos, cómo ir solventándolos, etcétera, etcétera, sobre todo a nivel de componente, más que a nivel de introducción de datos en entradas, ¿eh? Bien, en opciones de pago, si vamos a establecer cobros por anuncios, que alguien inserta un anuncio y cobramos por días, que está el anuncio insertado. Cuando digo anuncio me refiero pues que un restaurante va a colocar su aviso del restaurante en el que dice restaurante La Cazuela, estamos en tal localidad o en tal barrio, nuestros datos de contacto son estos, nuestra página web es esta, aquí tenéis una foto de nuestro establecimiento y un texto descriptivo de nuestros servicios. Bueno, eso se llamaría un anuncio o aviso o entrada. Y esta es por la que paga aquella entidad, empresa o particular que quiere publicarla en nuestro sitio web. Aquí establecemos los valores, no los valores de la entrada, sino aquí cómo se van a mostrar los valores respecto a la moneda, de euro, el valor de la moneda, la tasa impositiva, pues si es un 18 pues es un 18, si es un 7 pues un 7, lo que corresponda, si los precios son en brutos o no, en bruto no, si añadimos un descuento al precio neto y el porcentaje, cómo lo queremos mostrar. Número y porcentaje, número espacio porcentaje, porcentaje número, porcentaje espacio número. Ahí decidimos lo que queremos. Y en misceláneo, pues si queremos que aparezca el enlace en la parte inferior del componente, en la página de SobiPro. Si no queremos que aparezca, pues deberíamos de hacer un donativo al desarrollador, pues un poco para justificar que no lo usamos. Tampoco es obligatorio, pero bueno, eso ya cada cual verá lo que le conviene. Filtros de entrada. Obviamente no se me puede pasar decir que una vez que hemos establecido todas las configuraciones que hayamos requerido, tenemos que guardar los cambios. Filtros de entrada, en principio no los vamos a utilizar, pero conviene revisar si tenemos algún filtro que queramos establecer, pues para el correo electrónico, que sean cuentas de correo validadas, más que validadas, que el formato esté validado, que no pongan cualquier cosa, la validación del título, pues por ejemplo si no queremos que incluya números o tal, para evitar que pongan teléfonos o URLs y cosas así. Bueno, pues aquí estableceríamos los filtros de comportamiento de los campos para que se introduzcan los datos. Estamos hablando de que no solo nosotros vamos a introducir datos si queremos, sino que también los visitantes o usuarios registrados desde la página pueden insertar sus propios anuncios ajustándose a las normas de que si pagan, pues obviamente lo publicarán si han pagado. Lo mismo, podemos añadir filtros nuevos si los necesitamos, pues para algún caso particular, para un campo personalizado o un caso particular que queramos contemplar. Comprobaciones del sistema ya las hemos realizado. Y registro de errores, por último, en lo que se refiere a configuraciones del sistema, tendríamos los tipos de aviso, los mensajes de salida que nos da y ahí deberíamos de ver nosotros por qué se produce tal o cual error. En este caso es conveniente ver los detalles del error y ver en detalle si es un error nuestro, es un error de la base de datos, es un error del servidor o cualquier otro, y bueno, si procede documentarlo, o sea, informarle al desarrollador, informarle al hosting o solucionarlo por nuestra cuenta si es un error nuestro. Lo bueno es que los errores aquí vienen bastante bien documentados. Control de acceso. Esta parte es importante si vamos a permitir que
usuarios registrados o no puedan incorporar entradas o anuncios en nuestro sitio web. Para ello vamos a revisar la lista de reglas y tenemos aquí una regla para visitantes y para registrados. Vamos a ver qué pueden hacer los visitantes. Aprovechando que entramos, siempre podemos renombrar y poner aquí visitantes. Vemos que pueden publicar en las dos categorías que actualmente existen. Y aquí vemos las limitaciones que pueden tener, que nosotros podemos quitarles o añadirles más atribuciones a las que ya vienen por defecto para que puedan incorporar sus propias entradas. Guardaríamos los cambios y revisamos registrados. Lo mismo, si queremos podemos castellanizarlo y vemos que puede agregar sus anuncios propios y editar propios por defecto. Podríamos añadirle atribuciones o quitárselas. Guardamos los cambios. Si quisiésemos tener un moderador o un administrador más global que se encargue de moderar los anuncios cuando llegan, podríamos crear un nuevo nivel desde añadir nuevo, que sería, por ejemplo, administrador. Le damos el perfil de administrador aquí, le decimos que tiene privilegios para las categorías que existan. Si tuviésemos más categorías irán apareciendo aquí. Si tras esto creamos nuevas categorías, tendremos que volver al listado de reglas y marcar para el usuario en cuestión las nuevas reglas, las nuevas categorías, para que sean admisibles o aplicables las reglas que establezcamos. Y en este pues le podemos decir que tiene todos los permisos, que puede aprobar entradas, que puede publicar todos, etcétera, etcétera. Y guardar los cambios. Y así podemos granular los distintos niveles de usuarios que necesitemos para administrar las entradas. Sobre todo si esto lo hacen varias personas. Si lo hace una sola persona, pues el propio superadministrador desde el backend lo puede hacer perfectamente. Bien, visto esto, pasaríamos por aplicaciones, que no lo vamos a tratar ahora mismo. Podemos ver las que están instaladas. Aquí vemos temas de PayPal, de correo, de imágenes, de cajas de entrada, selectores, radiobotones, etcétera, etcétera, y que estos vienen con el core, por eso vienen con un candado, y estos que son instalados posteriormente, aunque en la página del autor podemos encontrar más aplicaciones. Por ejemplo, para votación, para notificaciones, para integrar comentarios de JComments o de Discuts, etcétera, etcétera. Y bueno, en las versiones de pago pues hay algunas más disponibles. Y por último, gestor de plantillas. Aquí tenemos la plantilla por defecto y la plantilla car. A ver si nos viene el nombre de las plantillas y la podemos ver. Bueno, es una de vehículos, pero concretamente es default, la frontal, y una de vehículos que es carros y no sé qué, coches y algo. Bueno, por defecto se suele trabajar con default, aunque también podemos trabajar con una de estas que ya existen, o localizar plantillas en la página del desarrollador, aquí en plantillas, y ver si hay alguna gratuita o de pago y descargarla si es de nuestro interés. O también podemos coger una plantilla por defecto o una plantilla existente y adaptarla a nuestras necesidades, puesto que nos permite editarlo absolutamente todo para realizar modificaciones, adaptarlo, personalizarlo, tanto las hojas de estilo como las propias vistas que tenga la plantilla. Podemos personalizarlas a nuestro criterio para que las vistas se adapten a nuestras necesidades, a la plantilla que tengamos de Joomla en uso, etcétera, etcétera.
pero vemos que todos los archivos son accesibles desde aquí. No tenemos que utilizar ningún editor externo, ni FTP, ni administrador de archivos de cPanel, etcétera, para poder editar las plantillas de SobiPro y personalizarlas según nuestras necesidades. Es suficiente con que lo hagamos desde el propio gestor de plantillas, que es una de las grandes funcionalidades que incorpora muy mejorada esta nueva versión de SobiPro. Visto esto, así por encima, guardados los cambios, en el caso que proceda que hayamos realizado cambios para adaptar el componente a nuestras necesidades, lo bueno de esto es que siempre podemos volver tiempo después y retocar algunas configuraciones para ir mejorando el comportamiento del componente. Vamos a crear dos entradas en este caso desde menú principal, para ver por un lado cómo desde el backend, desde el frontend, los registradores o el administrador o los visitantes van a ver el formulario de inserción de datos, y también pues para ver un ejemplo de directorio de los que vienen por defecto con SobiPro, si hemos instalado la versión full o completa. Para ello vamos a nuevo, desde el gestor de menús, seleccionamos aquí SobiPro y vamos a seleccionar primero sección o categoría de SobiPro. Le decimos aquí directorio de empresas, por ejemplo. Seleccionamos la sección Business Directory y guardamos los cambios. Vamos a crear otro para ver la segunda demo que trae. Hacemos lo mismo. Nuevo. SobiPro. Sección o categoría de SobiPro. Seleccionamos la categoría coches y vehículos y ponemos aquí venta de coches y guardamos los cambios. Y por último vamos a crear una entrada para que los usuarios puedan insertar nuevas entradas en nuestro directorio. Para ello vamos a nuevo, venimos a SobiPro y seleccionamos la opción añadir formulario de adición de entradas. Podemos establecer para qué categoría. En este caso es individual, vamos a suponer que es para el Business Directory. Y ponemos aquí añadir entradas empresas. Y guardamos los cambios. Vamos a la página, recargamos la página y ya vemos que nos aparece aquí directorio de empresa, venta de coches y añadir entradas de empresa. Vamos a empezar de abajo arriba y vamos a ver un usuario que llega a nuestra página y ve esta opción, hace clic en ella y vemos lo que le carga. Vemos que le carga un formulario donde puede añadir los datos necesarios para crear una nueva entrada, de tal forma que aquí seleccionaría la categoría de las que ya existan. Supongamos que es de ordenadores e internet, comunicaciones. Bueno, lógicamente tiene que tener una entrada, si no, no nos aparecerá la categoría. Ahí está, Graphics, marcamos comunicaciones, quitamos Graphics y nos quedamos con comunicaciones, guardamos. Esta persona va a añadir una entrada en el Business Directory, en ordenadores internet, comunicaciones. Nombre de la compañía, pues Informática 3000.
Dice aquí, por ejemplo, el campo logo de la compañía es de pago, el precio es de 5 euros. Haga clic en la casilla de verificación de la izquierda si desea activar esta opción. Obviamente aquí nosotros como administradores del componente hemos creado una serie de tarifas para las distintas inserciones. Si es una inserción solo de texto, el valor es el que corresponda al final. Si además va a incorporar un logo, son 5 euros que se suman. Si además va a añadir una URL, son 10 euros lo que debe de sumar, etcétera, etcétera. Nosotros podemos establecer, y si va a añadir una descripción larga, son 20 euros. Nosotros establecemos aquí una serie de valores y el usuario va cumplimentándolos de tal manera que si dice que si quiere logo, le permitimos seleccionar un archivo que seleccionaría de su PC, lo subiría y al final de todo esto, bueno, pues genera la entrada y esa persona podrá gestionar el pago luego por PayPal en este caso, o el servicio que tengamos activado. Hay más servicios para SobiPro, pero bueno, PayPal es el más habitual. Pues esto es así a grandes trazos lo que ve un usuario cuando va a insertar o dar de alta un servicio en nuestro sitio web. Obviamente irá en función del formulario que hayamos diseñado con los campos que hayamos creado en nuestro caso particular, que veremos en un ejemplo en posteriores vídeos. Y por último vamos a ver dos ejemplos, uno de empresas, que era del mismo que estábamos viendo esta entrada, y otro de coches, de cómo serían estos tipos de directorios en nuestro sitio web, siempre teniendo en cuenta la plantilla que utilicemos, la plantilla que usemos, o sea, la plantilla que utilicemos para Joomla, la plantilla que utilicemos para SobiPro y luego la personalización que hagamos de la misma. Si vamos a directorio de empresas, vemos que nos aparecen aquí, pues al estilo de los directorios que comentábamos al principio de Internet, pues ordenadores Internet, salud, noticias, juegos, casa y jardín y compras. Y a su vez con las correspondientes subcategorías, de tal forma que si entramos en una subcategoría podemos ver los subelementos que ésta tenga. Por ejemplo, de comunicaciones, esto nos está presentando la categoría, la descripción de la categoría y la imagen de la categoría. Si entramos en comunicaciones, si hay entradas, nos las presenta en este caso N Communications, que es la única que había, que en este caso no era categoría, sino la propia entrada, en modo resumido, y los datos que haya de ella, ¿no? Datos de contacto, sitio web, horarios, imagen corporativa, logo o foto del local, un texto descriptivo y otra serie de cuestiones. Luego más adelante, quizá en los últimos vídeos, veremos que también hay extensiones de terceros, de mapas, que nos permiten incorporar aquí al final un mapa de Google con la geolocalización del establecimiento, lo que lo hace sin duda mucho más interesante. Bien, y si vamos al de venta de coches, veremos una cosa similar, más orientada a un sector específico, en el que vemos que lo que nos está mostrando son imágenes de vehículos y aquí los distintos vehículos. Y vemos que en este caso el directorio se está utilizando para compra y venta de coches. Vemos que aparece un precio, una foto del vehículo. Si clicamos en ella nos lleva a la ficha del producto del vehículo, en este caso del anuncio, que en realidad es lo que es. Y aquí vemos, por ejemplo, pues los datos técnicos del vehículo, otros datos que haya puesto el vendedor, una descripción e imágenes del vehículo en cuestión que podemos ver en modo tooltip. Aquí vemos una duplicación que entendemos que es porque está utilizando algún plugin que está habilitado y no debiera de estar y entra en conflicto con el que trae, con la funcionalidad que trae SobiPro para mostrar las imágenes en modo tooltip, en modo lightbox. Pues básicamente esto es lo que nos puede permitir en estos dos casos particulares un directorio. Las aplicaciones son muchísimas, en internet hay bastantes ejemplos de uso de SobiPro, de Sobi en particular.
y bueno, las aplicaciones que puede tener para nosotros a nivel comercial o a nivel simplemente de página web son muchísimas y muy variadas, desde directorios de dónde comer, dónde dormir, por ejemplo, en una ciudad, donde podemos poner restaurantes para comer y hacemos los anuncios correspondientes de pago o no. Eso ya es a criterio, porque también puede ser un simple directorio informativo, restaurantes de la ciudad, lugares, hoteles de la ciudad, cines de la ciudad, tiendas de discos de la ciudad, lugares de recreo de la ciudad, etcétera, etcétera, y aparecer en modo directorio y darle esa utilidad dentro de nuestro sitio web, bien sea con una connotación comercial, para lo cual implementaciones como la de métodos de pago como PayPal u otros son interesantes, interesante tema de geolocalización que podremos ver posteriormente, y principalmente como directorio informativo, que es la herramienta fundamental o la orientación fundamental que tiene este componente. Pues en este punto lo dejamos hoy y en próximos vídeos veremos cómo sacarle más rendimiento a este componente llamado Sobi Pro.